Tengan todos muy buenas noches. En esta ocasión les vamos a hablar sobre la energía geotérmica. Nuestro grupo está conformado por Roberto Rodríguez y mi persona, Marcos Morales. En primer lugar, nos preguntamos, ¿qué es la energía geotérmica? Esta se trata de una energía renovable, las cuales son fuentes de energía limpias, inagotables y crecientemente competitivas. Estas energías se diferencian de los combustibles fósiles, principalmente en su diversidad, abundancia y potencial de aprovechamiento. No generan emisiones contaminantes y lo más importante es que no producen gases de efecto invernadero. Estos son los causantes del cambio climático. El crecimiento de las energías renovables va en aumento y esto lo reflejan las estadísticas que aporta anualmente la Agencia Internacional de la Energía, que según esta, la participación de las renovables pasará del 26% en 2018 al 44% en 2040. ¿Cuáles son los fundamentos de esta energía? El término geotérmico proviene de la palabra griega geo, la cual significa tierra, y terma, que significa calor. Por lo tanto, la energía geotérmica es la energía producida por el calor de la tierra. Eh, La temperatura de la Tierra varía ampliamente y la energía geotérmica puede ser empleada para un amplio rango de temperaturas que pueden ir desde la temperatura ambiente hasta temperaturas superiores a los 300 grados Fahrenheit. Pasando en usos comerciales, es necesario la existencia de un reservorio geotérmico capaz de proveer recursos hidrotérmicos. Estos reservorios generalmente se clasifican en reservorios de baja temperatura, que son menores a 150 grados Fahrenheit, y de alta temperatura, que son superiores a los 150. Los reservorios de alta temperatura son los más adecuados para la producción comercial de electricidad. El calor geotérmico se originó en la consolidación del polvo cósmico y el gas que se agregó para formar la Tierra. En el centro de la Tierra, a más o menos unos 4.000 millas de profundidad, la temperatura puede llegar a pasar de los 9.000 grados Fahrenheit. Y ahora bien, ¿cómo se ha empleado la energía geotérmica en el pasado? Desde el principio de los tiempos, el hombre ha usado las llamadas aguas termales y la forma más antigua y común de uso fue para la relajación a través del baño, pero eventualmente se encontraron usos más creativos, como por ejemplo, los romanos usaron esta agua para tratar enfermedades oculares y de la piel, y en Pompeya, al sur de Roma, se usó para calentar edificaciones. Hace cerca de unos 10.000 años, los nativos americanos usaron estas aguas termales para cocinar y curar enfermedades, al igual que los nativos de Nueva Zelanda. Y desde la década de los 60, Francia está utilizando la energía geotérmica del agua para ayudar a calentar cerca de unas 200.000 casas. A comienzos del siglo XIX, los fluidos geotérmicos fueron explotados por su contenido energético. En este periodo se instaló en Italia una industria química para extraer el ácido bórico de las aguas que emanaban de forma natural o de pozos perforados con este mismo objetivo. En 1827, Francesco eh, fue el fundador de esta industria y él desarrolló un sistema para utilizar el calor de estos fluidos en el proceso de evaporación. Entre los años 1910 y 1940, el vapor de baja presión fue utilizado para calentar invernaderos, edificios industriales y residenciales de esa zona de la Toscana. En 1904 se llevó a cabo el primer intento de generar electricidad a partir del vapor geotérmico, a través de una máquina que fue inventada por el príncipe Piero Ginori Conti. Entonces, ¿cómo funciona la energía geotérmica? Nuestro planeta Tierra está formado estructuralmente por diferentes estratos o capas rocosas, y su núcleo es una masa sólida e incandescente compuesta de minerales, gases y rocas hundidas, formando lo que comúnmente conocemos como magma. Y los volcanes activos tienen como fuente de calor un núcleo externo líquido. Este es poco profundo y sus altas temperaturas fluyen a través de la corteza terrestre. El agua de la lluvia se filtra a través de la corteza terrestre, formando mantos y corrientes de agua profundas. Los acuíferos confinados, al entrar en contacto con las altas temperaturas, dan origen a un yacimiento o reservorio geotérmico, formando así vapor de agua. ¿Y cómo se genera la energía?
La energía geotérmica se genera aprovechando en forma directa las fuerzas del vapor del agua calentado y almacenado en el subsuelo de forma natural. Este vapor se extrae mediante la perforación de pozos geotérmicos profundos y dada la presión a la que se encuentran en estos reservorios geotérmicos, muchas veces rompen la corteza terrestre o utilizan fallas existentes, aflorando la superficie en forma de geyser, fumarolas, manantiales de agua caliente, entre otros. El aprovechamiento de estos yacimientos para la producción de energía eléctrica se hace mediante la perforación de pozos geotérmicos, el cual tiene unas profundidades que pueden rondar los 1000 y 3000 metros hasta conectar con el reservorio geotérmico. Los pozos geotérmicos tienen una estructura interna de tipo telescópica y son revestidos de tubería de cemento especial. A través de esto se extrae directamente del reservorio el agua y el vapor geotérmico que sube por su misma presión. Ya en la superficie, el vapor y el agua geotérmica son separados por medio de un equipo denominado separador ciclónico, donde el agua por su peso y densidad cae al fondo del recipiente y el vapor es conducido a través de una red de tuberías denominado sistema de acarreo que llega a la central geotérmica. Luego, este es concentrado en un equipo denominado colector, para luego ser conducido a un último filtro de separación de agua y vapor, llamado separador de humedad. Este cumple la función de extraer el remanente de agua que pueda llevar el vapor antes de entrar en la turbina y hacer girar los álabes. Regresando nuevamente al separador ciclónico, el agua geotérmica separada del vapor es conducida a un sistema de vaporización. Y la función de este sistema es separar el vapor del agua caliente que se dirige al sistema de reinyección. A este vapor se le denomina vapor de baja presión, que es dirigido nuevamente a un colector para luego ser llevado a la turbina en donde ambas presiones de vapor hacen mover los álabes de la turbina para generar energía eléctrica. Esta turbina gira alrededor de unos 3600 revoluciones por minuto. El rotor de la turbina se gira a través de un acople directo al rotor del generador, produciendo así la energía que luego sale del generador hacia una transformación hasta un transformador donde de 13.800 voltios pasa a ser convertido a unos 115.000 voltios que se entregan a las líneas de alta potencia del sistema eléctrico. En El Salvador, la geotermia aporta un 25% de la energía eléctrica que el país necesita para su abastecimiento y consumo, y también representa una buena opción para el futuro energético del país. Tenemos las ventajas de esta energía. Entre ellas podemos mencionar que es un recurso renovable, reduce el consumo de combustibles fósiles y otros recursos no renovables. Apenas produce residuos de manera que reduce el impacto ambiental, como ya lo mencionábamos, y apenas afecta al calentamiento global, ya que la emisión de CO2 de efecto invernadero es mucho menor al que se puede producir por combustión para conseguir la misma energía. Esto supone un ahorro, ya que sus costes son bajos y proporciona una gran cantidad de recursos. Aporta más energía que todos los combustibles fósiles juntos. Pero también tenemos desventajas. Y las principales desventajas se tiene que esta energía son de bajo desarrollo, ya que todavía están empezando a utilizarse y pueden producirse fugas en las que se expulsen sustancias que pueden contaminar el terreno y las aguas cercanas a las centrales geotérmicas. Debe instalarse en sitios donde el calor del subsuelo sea muy alto, también que el impacto en el paisaje se vea afectado ya que se modifica el terreno, produce sismos en las zonas cercanas y también provoca contaminación térmica y acústica. Agregando a los fundamentos y cómo funciona este tipo de energía, se puede decir que cuando llueve en partes altas o elevadas, así como volcanes, cerros o montañas, la lluvia que cae genera pozos o manantiales
que ingresan al subsuelo. Luego estos van creciendo mucho más. Por eso se encuentran a veces pozos a la hora de construcciones, de X construcción o otro tipo de proyecto que se vaya a realizar en la zona, y se encuentran con manantiales en el subsuelo. Pero en sí, lo que le da el calor a esto viene siendo el núcleo de la Tierra. Cada capa que tiene la Tierra, como ya mencionó, viene siendo más caliente. Tenemos también en un estudio que se investigó del Instituto Catalán de Energía, que los tipos de energía geotérmica serían de alta temperatura, de baja temperatura y de muy baja temperatura. ¿Cuáles son los de alta temperatura? Son los que están más activos en la corteza de la Tierra y son superiores a 150 Celsius. Y esas temperaturas de ese tipo ya vienen siendo yacimientos para producir energía eléctrica, ya que son perfectos, la temperatura es perfecta para poder dar la energía. Y esto se debe a que hace circular el agua en estas altas temperaturas y produce extremadamente un alto porcentaje de vapor, y mediante la turbina en la que se mueve se genera energía eléctrica. Luego tenemos los de media temperatura, que vienen siendo entre 100 y 150 grados Celsius, pero no sobrepasan de ello. Pero es un rendimiento menor al de alta temperatura, claramente. Luego tenemos el de baja y muy baja temperatura. El de baja temperatura alcanza los 30 y 100 Celsius y son sistemas de calefacción urbanos. Son procesos industriales y balnearios. Y de muy baja temperatura, pues son yacimientos de unos metros por debajo de la superficie, 1 o 2 aproximadamente, donde la temperatura inferior es a los 30 Celsius y de 15 a 19 Celsius. Se suele utilizar como intermediario térmico en instalaciones de climatización mediante una bomba de calor. Esto va de la mano con la tecnología. En la nueva creación de sistemas tecnológicos sobre la geotermia, tenemos la tecnología desarrollada de energía geotérmica y la tecnología desarrollada de energía con baja entalpía. En las tecnologías tenemos el flash, que viene siendo una tecnología denominada por ser directa o un calor abierto, ya que estos utilizan temperaturas superiores a más de 200 Celsius en la planta. Estos vienen siendo pasados por separadores de vapor y agua, lo cual hace que estos, generalmente en las plantas de estos, tienen salidas de vapor, y de ahí es donde se va generando la energía. Luego tenemos el binario, que este es por decirlo así, el ciclo de cerrado, ya que gira en entornos de cabinas no abiertas, utilizando temperaturas menores a 200 Celsius en la planta. Esto quiere decir que no es un trabajo exterior, sino solo interno. Y se podría decir que estas trabajan con condensadores. Estas mismas tienen fluidos geotérmicos que calientan un compuesto orgánico, y esta es la que va intermediando con el calor y el vapor. Pero ¿cómo funcionan en sí? Hay ciertos materiales que un tipo de energía, perdón, de tecnología usa y otro no. En este tenemos las clases de turbinas, que están las turbinas a compresión y las turbinas de condensadores. Las turbinas de compresión son de salida de vapor, ya mencionado, por turbinas, y este suele estar conectado a condensadores. Usan condensadores al igual al que solo funciona por parte del condensador, pero no es el mismo proceso que conlleva. Y en este que se explica el proceso en cómo se condensa el vapor, en el cual obtiene agua caliente o sobrecalentada, que permite un aprovechamiento térmico posterior. Y luego están las turbinas que funcionan a base de condensación, que ya he mencionado, es un proceso de condensación que ella misma crea para que tenga un ciclado y no tenga que salir
exteriormente el vapor, sino que ellas mismas pongan la temperatura e incluso hagan que éstas no se sobrepasen de las temperaturas ya estipuladas para la creación de la energía geotérmica. Luego tenemos los materiales, como ya mencionados, los materiales naturales, roca o magma, la corteza terrestre y agua o yacimientos de temperaturas de Celsius altas. Y en tecnologías, pues tenemos fuentes o presas extractoras, condensadores o torres de enfriamiento. En los casos análogos teníamos como gigantes de la geotermia dos, tomados Estados Unidos y España. Estados Unidos como principal proveedor de energía geotérmica por el hecho de que, para empezar, tiene una gran superficie de metros cuadrados del país y su subsuelo es apto para este tipo de energía, ya que se mantienen muchos manantiales o pozos, los cuales llevan agua a temperaturas muy altas y también muchos lugares donde hay mucha piedra caliente en las zonas. Y luego tenemos los inicios de los españoles. En España empezó a usarse esta energía no hace muy poco. Sin embargo, el desarrollo en este sector es bastante gigante y lo han aprovechado de una manera grande, ya que, al igual que otros países europeos, es fundamental e indispensable que el desarrollo esté asociado también con la importancia que haya tecnológica en el país. Esto quiere decir que el país importa mucho por la tecnología que hay en él. Luego, en la globalización y el índice de crecimiento que hay hoy en día en la energía geotérmica en todo el mundo, podemos decir que Estados Unidos o países como Japón tienen un índice alto, pero por el hecho de que son países muy grandes, al igual tienen bastantes plantas geotérmicas en él. Y también se puede apreciar que como países como más chiquitos, como El Salvador, Islandia, Costa Rica, Nicaragua, no es el mismo efecto, pero de una manera sí tienen eh, aplicada la energía al país. Y es importante también para la matriz energética, así como ya había mencionado mi compañero, que aquí en el país es un 25%. En otros países más desarrollados se mantiene en un 90% y eso va a incrementar mucho según la tecnología que haya en ellos. En aplicaciones y tomando también en cuenta El Salvador, podemos decir que en El Salvador se mantienen campos geotérmicos o plantas geotérmicas en dos zonas, una que está en Ahuachapán y otra que está en Berlín. Ambas cuentan con expulsión de vapor, sin embargo, solo se encuentran estas en el país, mencionado por lo mismo de antes que viene siendo la tecnología. En las aplicaciones vienen estando arraigadas a cómo el entorno debe ir a la mano de una instalación. Este tipo de energía podemos llamarla como cicladora. Así como es buena en una residencia, puede llegar a ser buena en industrias gigantes. Porque es muy diferente la aplicación en una casa o en una industria, o como vendría siendo así, en una planta ya, que la planta es la exportadora total de esa energía. Aún así se puede implementar en casas de una manera menor. Y el ejemplo está dado. Las profundidades de estos pozos son los que no son muy hondos. Aún así se puede sacar energía geotérmica de ellos. Sin embargo, no va a ser la misma potencia o no va a ser la misma mecanización que se vaya a ocupar para poder recurrir la energía a la casa.
pero va a tener la misma funcionalidad. Y como conclusión, tenemos a que las energías renovables es esencial hoy en día en la arquitectura, ya sea residencial como industrial, dando nuevos pasos a la tecnología de lo reciclable. Se llega a cabo a que hay varios factores que no solo ayudan a la que tiene, sino al entorno manejado, por varios factores como su alto rendimiento y su bajo consumo de dinero. Su bajo consumo en la inversión que se hace en este tipo de energía es contraproducente, ya que al principio sí hay que tener un buen capital para poder instalarla. Sin embargo, al paso del tiempo, eso se va reduciendo a pesar de que hay que mantener las tecnologías que hay en ella. Y pues lo más apuntado es que es una energía la cual es inagotable en el planeta Tierra y debe ser lo más aprovechada posible, siempre y cuando no vaya a disgustar al medio ambiente, como ya había mencionado mi compañero Marcos. Y se podría decir que es la mejor fuente de energía terrestre en estos momentos. Gracias.